Dios te bendiga, mi amado amigo, hermano, que me estás viendo a través de esta grabación de la página del Facebook y de YouTube del Centro de Discipulado Mundial de los pastores Sandro Yola y Pablo Reyes. Estamos ubicados en el pueblo de Humacao, en el barrio Pitaya, en el sector El Faro, en el kilómetro 1.7. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que nos visite y nos acompañe los domingos a las 10 de la mañana, donde alabamos y adoramos al Señor ese día. Todos los días lo hacemos, ¿verdad? Pero nos reunimos en ese día como congregación y estamos los martes de 7 a 8 en los estudios bíblicos. Te invitamos, te soltamos a que nos acompañes si no tienes un lugar donde congregarte. En esta noche continuamos, ¿verdad?, con la parte 2 de la serie que comenzamos el martes pasado, titulada Jesús visita las casas. Vimos las casas que Jesús visitó y el por qué las visitó. Porque nosotros, como discípulos de Jesús, en este tiempo, aquí en la tierra, debemos de salir a visitar no tan solo las casas, pero lugares donde hay personas necesitando una palabra de fe, una palabra de esperanza. Pero antes de entrar a la clase de hoy, ¿verdad?, esta palabra de hoy, quiero orar, ¿verdad? Como siempre hacemos, oramos al Señor y nos encomendamos. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana y nos alcanzan, Señor. Gracias por el sacrificio tuyo en la cruz, por el perdón de tus pecados, porque por medio de él, ese sacrificio, Señor, tú nos perdonas, Señor, tú nos restauras, Señor, tú nos salvas, Señor, y nos das acceso al Padre y nos da la oportunidad, Señor, de ser salvos y de poder disfrutar, cuando tú vengas, Señor, a buscar tu iglesia, de poder disfrutar de la vida eterna juntamente contigo, Señor. Te pido, mi amado Padre, que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor, a través de estos estudios, de esta palabra, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, que nos dé las herramientas, las palabras, Señor, para que podamos compartir con otras personas, con aquellos que necesitan, Señor, escuchar una palabra de fe, de esperanza, de nuevas oportunidades, Señor Padre Santo, que seas tú glorificándote de manera especial a través de mí y en mí, Señor Padre Santo, y a través de la vida de cada uno de estos hermanos que están viendo este video, Señor Padre Santo. Los bendecimos, Señor, y declaramos tu bendición, Señor, sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus hogares, Señor. Visita sus casas, Señor Padre Santo. Glorifícate de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Como bien les decía, hoy continuamos con la parte 2 de este estudio. Jesús visita las casas. Como bien decíamos en la clase pasada, ¿verdad?, vimos unas casas que Jesús visitó, pero el por qué las visitó, viendo la necesidad que había en cada una de ellas, Él llevó algo para suplir esa necesidad. Viendo a Jesús, ¿verdad?, como decíamos, que Él no escatimó a sí mismo, ¿verdad?, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a la tierra para dar su vida por amor a nosotros, para salvación de nuestros pecados y poder ser salvos. Vimos a un Jesús siendo Dios, ¿verdad?, que estuvo entre nosotros y que nunca rechazó a nadie. Vemos en la historia, en su palabra, que Él se sentó a comer con los pecadores, que Él sanó a los enfermos, con sus pecados, habló con los despreciados, amó a los rechazados, hizo milagros y sobre todo nos enseñó a amar al prójimo, así como Él nos ama. Como bien dice, ¿verdad?, esos dos grandes mandamientos: ama a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy damos continuidad, ¿verdad?, a esta clase, pero no sin antes repasar las casas que discutimos la clase pasada que Jesús visitó. Y vimos que Él tuvo en las bodas de Caná, donde hacía falta el vino, y vimos que Jesús llevó entonces la alegría a esta casa, resolviendo una situación de falta de vino. Jesús resolvió, llevó alegría a esta casa
Y como bien preguntamos, ¿verdad? Si en tu casa está faltando la alegría, sepa que Jesús quiere transformar todo el dolor y sufrimiento en gozo y en alegría. Permítale que Él entre en tu hogar, invítale a entrar y permite que Él obre en tu vida, en la de tu familia. También vimos que visitó la casa de Pedro, donde allí se encontraba, la suegra de Pedro estaba enferma, y allí Jesús, viéndola, reprendió la fiebre y fue sanada. Jesús llevó la cura a esta casa y vimos que cuando ella fue sanada se levantó y sirvió. Dios hace algo por nosotros en respuesta a eso que Jesús hace y por amor a Él y por lo que ya Él hizo, más allá de sanarnos o darnos alegría, por el sacrificio, por el perdón de sus pecados y por darnos la oportunidad de ser salvos. Le servimos en gratitud. Y vimos la casa en Capernaum, donde Él se encontraba enseñando, ¿verdad? Y había una gran multitud. Y 4 amigos llevaron a este amigo que se encontraba paralítico en una camilla, el cual no pudieron acceder a Él porque había muchas personas, y hicieron, ¿verdad?, lo imposible, subiendo a su amigo, jalándolo, ¿verdad?, por una soga al techo de la casa donde se encontraba Jesús predicando. Hicieron un roto en el techo y allí descendieron a su amigo, llevándolo frente a Jesús. Y Jesús, viendo la fe de aquellos amigos, perdonó los pecados de aquel paralítico y al momento fue sanado. Así que en esta noche seguimos con los estudios de estas casas, y hoy vamos a estar viendo entonces la casa de Leví, que se encuentra en Lucas capítulo 5 versos 29 al 32. Para aquellos que dicen o se preguntan quién es Leví, Leví es Mateo, pero vamos a ver en breve, ¿verdad?, al detalle. La palabra del Señor dice, Lucas 5, 29 al 32, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que vemos aquí en esta casa, en esta historia donde Jesús va a la casa de Leví, vemos a Leví que se encontraba, ¿verdad?, en la mesa de los publicanos, cobrando impuestos a los judíos. Y Jesús lo llama, sígueme. Lo interesante es que Leví, o Mateo, lo dejó todo por seguir a Jesús. Y rápido le ofreció un banquete a Jesús en su casa. Así que aquí tenemos la vocación de Mateo o Leví, un publicano, un recaudador de impuestos, que eran los más odiados en el área de Palestina. Palestina era un país sometido a los romanos y los recaudadores de impuestos estaban al servicio del gobierno de Roma. Por tanto, se les consideraban como renegados y traidores. Por eso es que estas personas que eran publicanos, recaudadores de impuestos, como trabajaban para el servicio de los romanos, los judíos, ¿verdad?, no los aceptaban, los odiaban. Pero cuando Jesús entonces se le acerca y le invita a que lo siga, vemos que inmediatamente Mateo lo dejó todo y lo siguió y le ofreció un banquete. Entonces vemos entonces a Jesús que llevó el arrepentimiento a esta casa, a Leví. Así que vemos que Jesús fue invitado a comer a la casa de Mateo,
un publicano cobrador de impuestos. Y allí estaban todos los publicanos, ¿verdad? Todos los que colaboraban con Mateo, estaban allí en la casa compartiendo en el banquete que Mateo le ofreció a Jesús. Pero los fariseos enseguida comenzaron a discriminar a Leví por su pasado y le cuestionaron a Jesús y a sus discípulos por comer con él. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido discriminados por causa de nuestro pasado? Cuando sabemos que Jesús nos perdonó, cuando sabemos que ahora en Cristo somos una nueva criatura, tenemos una nueva vida. Dice la Biblia en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, verso 17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así que, y qué triste cuando vemos o experimentamos que personas nos juzguen o nos critiquen o murmuren de nosotros por causa de nuestro pasado. Cuando Jesús, ¿verdad? Nosotros venimos a Jesús, Él nos ofrece el arrepentimiento, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de ese pasado que nosotros vivimos, cometimos, y ahora estamos siendo transformados y ahora estamos siendo una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero en nuestra vida nunca van a faltar personas como estos fariseos. Simplemente usted siga enfocado cerca de Jesús, permitiendo que Jesús entre en su hogar, entre en su vida, transforme su vida y la de sus familias y lo convierta en una nueva persona, en esa persona que Jesús quiere que usted sea. Pero sin embargo, el Señor les advirtió a ellos, a los fariseos, diciéndole, estoy en el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que de esta forma vemos que Jesús llevó el arrepentimiento y el perdón a aquella casa. Permita que Jesús, entre a la suya y también perdone a todos por el pasado pecaminoso de cada uno. Permita que sea Jesús el que transforme la vida de cada uno de los miembros de tu casa, de tu familia, de tus amigos, de todos aquellos allegados a ti. Que sea Él por medio del Espíritu Santo, que Él tiene el poder de perdonar nuestros pecados, de poder salvarnos. Él nos ofrece ese arrepentimiento y solamente Él sabe cómo hacerlo. Así que ábrele las puertas de tu casa, más que de la casa donde podemos morar, sino esta casa, y permite que Jesús entre y que lleve a tu vida, a tu casa, el arrepentimiento y el perdón. Así que permite que Él entre en tu casa. Ábrele las puertas de tu casa, porque Él quiere obrar en tu vida y a través de tu vida para tocar a los tuyos. También Jesús visitó la casa de Simón. Simón, no Simón Pedro su discípulo, sino Simón el fariseo. Esta historia está en Lucas capítulo 7, verso 36 al 46. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios
y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Así que la escena tiene lugar, ¿verdad?, en casa de Simón, el fariseo. Las casas, ¿verdad?, de estas personas que eran acomodadas se levantaban alrededor de un patio abierto que parecía una placita. Por eso es que podemos decir que esta mujer tuvo acceso a donde estaba Jesús. Entonces, era costumbre que cuando se había invitado a un rabino, a un maestro, viniera toda la clase de gente, nadie se lo podía impedir, para escuchar las palabras de sabiduría que salían de sus labios. Así explica la presencia de esta mujer, ¿verdad?, en casa del fariseo. Así que vemos cuando el fariseo describe quién era esta mujer y vemos a Jesús diciéndole, pero ella hizo lo que tú no hiciste. Vemos entonces que Jesús está llevando aquí o llevó en esta casa unción y perdón. Cuando habla, ¿verdad?, de la historia de esta parábola del perdón de estas dos personas que debían algo. Así que podemos decir que en Israel había una costumbre de que cada vez que alguien llegara a alguna casa de visita, el anfitrión, ¿verdad?, el dueño de la casa o el anfitrión, el que estaba a cargo de organizar, ¿verdad?, la actividad, la fiesta, ofrecía agua para lavar los pies. Acuérdate que en esta época, en esa área, pues no habían vehículos, se caminaban distancias largas, era polvo, ellos usaban chancletas y a veces habían excrementos de animales, pues cuando entraban a una casa se les ofrecía agua para limpiar sus manos, para limpiar sus pies. Así que era la costumbre que se hacía para lavar, ¿verdad?, los pies y las manos de los visitantes antes de entrar a las casas. Entonces, cuando Jesús llega a la casa de Simón, el fariseo, él no le ofreció tal hospitalidad, pero he aquí que hubo una sorpresa para todos. Cuando una mujer entró, lavó los pies del Señor Jesús con sus lágrimas, los secó con sus propios cabellos y los ungió con perfume. Esta mujer había sido una mujer que se le había perdonado, ¿verdad?, pecado, y ella en agradecimiento, pues como bien decía, ¿verdad?, la palabra, al que más se le perdona, más ama. Y vemos a esta mujer que derramó en los pies de Jesús un perfume. Y Jesús vio el amor de aquella mujer y le dijo delante de todos los que estaban allí presentes, estoy citando Lucas 7:47, dice, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Pero a esta mujer, ¿verdad?, sabiendo su pasado, cuánto se le había perdonado, por eso amó de tal manera que se postró ante Jesús, enjuagó sus pies con lágrimas, ¿verdad?, los enjuagó con sus cabellos y los perfumó, en agradecimiento por lo que Jesús había hecho, ¿verdad?, el haberla perdonado. Así que invite a Jesús a entrar a su casa, derrame sus lágrimas a sus pies en su presencia y reciba el perdón
y la unción de Jesús sobre su vida. Todos cometemos pecados, todos faltamos, pero qué importante ir a la presencia de Jesús, a sus pies, y arrepentirnos genuinamente, reconocer nuestros pecados. Señor, perdóname. Si tenemos que llorar en su presencia, lloramos, pero qué bueno saber que Jesús nos ama y nos perdona y nos unge para que podamos ser esos portadores de ese testimonio de que hay un Dios que perdona, hay un Dios que ama. Cuando muchas personas nos descartan por los errores o por las faltas que podamos cometer, nos critican, nos juzgan, nos condenan, hay uno que a pesar de todo lo que podamos haber hecho, dio su vida por ti, dio su vida por mí, dio su vida por los pecadores. Les dio la oportunidad de arrepentirse, de conseguir el perdón de esos pecados y de poder alabar y adorar a Dios en agradecimiento y amarlo por las cosas que Él hizo por nosotros. Más que todo, entregar su vida por amor, por ti y por mí, por nuestros pecados. Así que en esta noche, ¿verdad? Y siempre que usted vaya a la presencia de Dios, en su casa, en su cuarto, en su habitación, en su presencia, en oración, ora al Señor. Si tiene que llorar, derrame sus lágrimas a sus pies. Y tenga la certeza y la seguridad de que de parte de Jesús va a recibir el perdón, va a recibir el consuelo, el abrazo y la unción del Señor. Y de igual forma, Jesús visitó la casa de Jairo. Jairo era un principal de una sinagoga. Y esta historia está en Lucas capítulo 8, versos 41 al 56, los cuales dice de la siguiente manera: Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo, ¿verdad?, había podido conseguir la cura, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, uno de sus discípulos: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle a Jairo: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano a la niña, clamó diciendo: muchacha, levántate, ¿verdad? En la Reina Valera podemos ver que dice Talit Tacumin, que significa muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie diesen lo que ha sucedido. Vemos aquí en esta historia, ¿verdad?, en esta casa, la situación que estaba pasando. La hija de Jairo
menor de 12 años, una niña, había fallecido, estaba enferma. Jairo sale a buscar al maestro, a Jesús, para que fuese a su casa, para que, ¿verdad?, sanara a su hija. Pero en el camino la multitud lo apretaba, lo oprimía. Se le acercó esta mujer que tiene una condición de flujo de sangre de hacían 12 años, había gastado todo su dinero y no había obtenido resultado. Y ella decía que si tan solo pudiese tocar el borde del manto del maestro, iba a ser sana. Y en esa trayectoria, pues cuando llega un sirviente, ¿verdad?, de la casa de Jairo para notificarle que ya la hija había muerto. Pero Jesús le dice, tranquilo, no temas porque ella duerme. Vemos cuando llega a la casa de Jairo, no permitió que nadie entrara. ¿Por qué? Porque para que Dios pueda hacer un milagro hay que creer. Y si hay gente que tiene dudas, Él los va a sacar. Porque donde hay incredulidad, Dios no va a hacer los milagros. Así que vemos a Jairo que estaba desesperado por la enfermedad de su hija y vemos que invitó a Jesús a que fuera a la casa. Pero lo peor, ¿verdad?, como bien estamos explicando y diciendo, sucedió en el camino, que es la hija murió. Sin embargo, Jesús, viendo la fe de aquel hombre, de Jairo, ¿verdad?, aún así, fue hasta su casa y realizó el milagro. Jesús quiere llegar a tu casa, no importa las circunstancias que estén pasando, no importa lo que las personas puedan decir, pero que tu fe esté centrada en Jesús y en el poder de lo que Él puede hacer. Él puede restaurar las vidas, Él puede sanar, Él puede salvar y Él puede resucitar aún a los muertos. Así que, más viendo, ¿verdad?, Él tomando a la niña de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces vemos que el espíritu de la niña volvió e inmediatamente se levantó, o sea que volvió, resucitó, volvió a la vida. Y Jesús le dice, ¿verdad?, que vayan a comer. ¿Qué en tu casa está muerto? Sueños. Hay algo en tu casa que en esta hora puede estar muriendo, puede estar muerto. Proyectos, metas, sueños, que por alguna razón en la vida, alguna decisión que tomaste, pues la has dado por muerto. Pero sepa que Jesús quiere ir a tu casa a resucitar estos sueños, estas metas, estos deseos, que tal vez ya tú los das por muerto. Y quiero que sepa que Jesús puede resucitar lo que para usted ya está muerto. Simplemente llámelo para que entre a tu casa y para que traiga la vida de nuevo a eso que tú has dado por muerto. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el poder de la sanación, del poder de restaurar todo aquello que podemos nosotros humanamente dar por perdido. Él quiere obrar en ti. Él quiere usarte con poder, con unción, lleno de vida. No des por sentado o no des por muerto aquello que tal vez no viste que tuvo resultado, aquello que no pudiste alcanzar por las razones que fuesen. Simplemente cree e invita a Jesús a que entre a tu casa y a que restaure lo que tú piensas que está perdido, para que resucite, para que traiga nuevamente vida aquello que tú piensas que ya está muerto. Permita que Él obre y vas a ver de que Él es capaz. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. Continuaremos esta serie en los próximos martes. Confiamos en el Señor de que estamos siendo edificados, de que estamos viendo lo que Jesús quiere llevar a las casas, lo que llevó a estas casas. Como bien decíamos, alegría, sanidad, vida, perdón de pecado, arrepentimiento, unción y perdón.
Todas esas cosas Jesús quiere llevarlas a nuestras casas. No simplemente las llevó a estas casas donde Él entró personalmente en el tiempo que vivió aquí en la tierra. Hoy quiere entrar a tu casa por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, a través de una palabra, a través de un cántico, por algún medio. Él quiere entrar y obrar en tu vida, Él quiere obrar en tu casa. Permítele el acceso a tu casa y permite que Él obre como Él quiere obrar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú nos das vida y vida en abundancia. Gracias porque tú nos sanas, porque tú nos restauras, Señor. Porque tú nos amas, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Padre, que así como tú visitaste estas casas, Señor, y llevaste estas cosas, Padre Santo, te pedimos, Señor, de igual forma que tú visites nuestras casas, Señor, y que tú traigas a nuestras casas, Señor, vida, alegría, gozo, paz, arrepentimiento, unción, poder, restauración, perdón, Señor. Todas las cosas, Señor, que tú llevaste a estas casas, Señor. De igual forma te pido que tú las lleves a nuestras casas y que obres en nuestras vidas, Señor, Padre Santo, conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor, Padre Santo. Tú nos conoces, Señor, Padre Santo, y te pedimos, Padre Santo, que tú, Padre amado, obres en nuestras vidas, Señor, a través de tu amor, Padre Santo, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, Padre Santo. Oramos y confiamos que tú has de obrar conforme a tu propósito sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias, amado hermano, por estar conectado. Recuerda que esto es una serie. Continuaremos con las casas que faltan en los próximos martes. Espero que te estés gozando, que te estés edificando y que podamos ver todas las casas que Jesús visitó y lo que llevó a cada una de estas casas, y que podamos pedir al Señor que de igual forma entre en nuestras casas y que lo que llevó en este tiempo a esas casas las pueda traer a nuestras vidas también, a nuestras casas, y que obre de manera especial en nuestras vidas y la vida de nuestros familiares y de nuestros amigos. Sean todos bendecidos en esta noche. Será hasta el próximo martes. Dios les bendiga.